Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro, su programa de todos los domingos a las 7 de la noche con repetición a las 9 a través de ATV+. Mi nombre es Oscar Díaz y los acompaño a la siguiente hora con entrevistas, reportajes, información, datos duros, todo el acontecer económico, político, social del Perú que a usted le interesa. Si usted quiere escuchar grabaciones de Carolina López, este no es el programa. Lo siento, discúlpenos, pero aquí vamos a tener información dura y pura que a usted le interesa y que puede tener un impacto directo sobre su bolsillo, sobre su trabajo, sobre su futuro. Ese es el tema central de este programa. Bien, hoy tenemos varias cosas para ustedes, pero empiezo con dos breves comentarios que nos han llamado la atención de dos informaciones de esta semana. Primero, ¿recuerdan ustedes que hace 2 semanas entrevistamos al exdirector general de Hidrocarburos, Eric García, desde Barcelona? Y allí dijimos que desde el 24 de diciembre, cuando él dejó el cargo, hasta hoy no teníamos director general de Hidrocarburos. Bueno, la ministra Alessandra Herrera ha designado esta semana, vía resolución ministerial, al nuevo director general de Hidrocarburos, que es el señor Román Carranza Llanelo. Él trabajó antes con Eric García, o sea, es un hombre que conoce el sector, lo cual nos parece estupendo. Solo faltaría que la ministra nombre al director general de gestión, al director de gestión de gas natural, que está dentro de la dirección de hidrocarburos, para completar, digamos, el equipo. Sabemos que está teniendo muchos problemas Alessandra Herrera para convocar a gente, y no por ella, obviamente, por el gobierno, por la inestabilidad, por las censuras, etc. Pero hay que poner el hombro, hay que seguir adelante y ojalá que tenga más suerte de aquí en adelante, pero nos parece loable, digno de reconocimiento que ya haya conseguido al director general de Hidrocarburos. La otra nota es la siguiente. Hace mes y medio, 2 meses, este programa fue el primero que les dijo que se venía una escasez de fertilizantes y un alza de combustibles que iba a afectar al mundo entero. Luego salió The Economist y dijo la catástrofe, ¿no es cierto?, alimentaria, etcétera, y a todo lo que hemos escuchado. Bueno, miren este video brevemente. Esta escena no es de Latinoamérica, no es de Sudamérica. Esta escena es en Alemania. Alemania está viviendo hoy un paro agrario en todo el país. Los motivos son 2. Uno, el alza de combustibles y la escasez de fertilizantes producto de la guerra de Ucrania, como habíamos hablado varias veces aquí con José González. Es decir, siendo Rusia y Ucrania los principales productores, ¿no es cierto?, de urea, y también de cereal, etcétera, este es uno de los mayores impactos que se están dando. O sea, ¿esto que ha pasado en Alemania puede pasar en el Perú? Sí, si es que no se toman las medidas que hay que tomar. Confiamos en que el ministro de Agricultura, que estuvo aquí en nuestros estudios, haga lo que tiene que hacer. Y sin más preámbulos, nos vamos al primer segmento de hoy, desde Wall Street, con José González. Esto llega gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. Capital para ampliación de operaciones. Portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors. En Norteamérica, pensando en el Perú. Bien, estamos en directo desde Wall Street con José González, como todos los domingos. José, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Un placer estar en el programa. ¿Cuál es la temperatura en Nueva York en este momento? 23 grados centígrados con alta humedad. Se siente muy caliente. Qué bueno. Bien, José, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho el 17 de junio, hace muy poco, que se están produciendo cambios rápidos en el sistema monetario mundial que pueden afectar el papel internacional del dólar en el futuro y en el futuro cercano. Estas declaraciones, José, y algunas otras decisiones que se han tomado, el alza de las tasas de interés, etcétera, ¿podrían estar corroborando que estamos ante la recesión, que llegó la recesión en los Estados Unidos, o esto es una exageración? Así es, Oscar. Esta semana toda la atención del mercado centrada en los anuncios de inflación, en la siguiente semana en los anuncios que hará Powell precisamente sobre la decisión sobre las tasas de interés. Hace 2 semanas el Departamento de Comercio anunció que el dato, que el PBI del norteamericano el primer trimestre de este año cayó en 1.6%. ¿Y eso a qué se debe? A un recorte en el gasto del consumidor del 3.1 al 1.8%.
El 75% del crecimiento económico norteamericano depende del consumo, 75%. Con ese dato, la Reserva Federal de Atlanta, en su modelo automático de PBI, tiene un modelo que va midiendo el PBI en términos reales, ajustó el gasto personal del segundo trimestre de 2.7 al 1.7 y la inversión corporativa, anota el número, Oscar, de menos 8.1 a menos 13.2%. Si esos números se cumplen, la economía norteamericana habría caído otro 1.2% interanual en el segundo trimestre. Técnicamente, la recesión se define como 2 trimestres consecutivos de declive. Es decir, los Estados Unidos habrían entrado en una recesión técnica. Ahora, los analistas privados no necesariamente están de acuerdo con este número. Dicen que eso sucedería en el tercer trimestre, pero va a suceder. ¿Y por qué no están tan convencidos? Porque se anunció empleo el viernes pasado y crecimos en empleo, según las oficinas de la estadística del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, en 372,000 empleos para un desempleo del 3.6%. Eso subrayaría, sin embargo, lo que acabas de decir, un aumento de las tasas del 0.75 en 10 días, 2 semanas, para enfriar la economía, precipitándole en una recesión, si bien no ya el segundo trimestre, más hacia el tercer o cuarto trimestre de este año. Hay que subrayar que en los Estados Unidos quien define la recesión es el Buró Nacional de Investigaciones Económicas, que determina cuándo empieza y cuándo termina una recesión. Pero no estamos en esta inflación, aún. Estamos con inflación del 8.6%. El consenso es que la inflación que se anuncia este miércoles, jueves, sea del 8.8%. Y si se confirma el número de la Reserva Federal de Atlanta de una caída del 1.2 en el segundo trimestre, ya estamos en esta inflación. Volveremos a hablar sobre el tema la próxima semana. Ahora déjame pasar al tema del cobre. La explotación del cobre en mayo, para que sepan los amigos de Tierra Adentro, en mayo registró una disminución de 11.2% respecto a la producción del mismo mes del año pasado. Sin embargo, esa es la producción, ¿no es cierto? La explotación y la producción. Sin embargo, la inversión minera, amigos televidentes, acumulada de enero a mayo, es de 12% mayor que el mismo mes del año anterior. Todo esto según el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué explica, José, esta paradoja del cobre, donde caen producción y precios, pero aumenta la inversión? Subrayando lo que acabas de decir, el INEI anunció que para mayo el sector minería y hidrocarburos en el Perú cayó 6.62%, con un declive del 10.69% en el subsector minería y 12.6% en cobre. No sé por qué hay una diferencia entre el Ministerio de Minería y el INEI, pero digamos que el número es coincidente. Y la caída fue de 1.2 en Perú. El INE de Chile anuncia casi al mismo tiempo que la producción de cobre en Chile cayó 2.4% en mayo, pero había caído 12.2% en abril. Cae la producción del cobre en ambos países y sin embargo los precios del cobre siguen cayendo. Ambos países representan el 60% de la producción de cobre a nivel mundial. Los precios, como habíamos dicho anteriormente, cayeron 24% en el segundo trimestre y 4.2% en esta última semana. Es decir, el cobre ha perdido casi 30% desde su pico en el sentido del valor. ¿Por qué esta paradoja? Caen los precios y aumenta la inversión en el Perú. Debería ser al revés, ¿verdad? Sin embargo, Rystad Energy, que es uno de los think tanks que más prestigiosos en términos de los números de oferta y demanda de materias primas duras, señala que la demanda del cobre aumentaría 16% para fines de esta década en 25.5 millones de toneladas por año. Sin embargo, la producción caería 12% en ese mismo periodo de tiempo. Es decir, que habría una demanda de 25 millones y una oferta de 19 millones y un déficit del 25% entre ambos. Eso bien podría explicar la paradoja. Hay que invertir ya para incrementar esa producción y señalan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Ministerio de Recursos de Australia que la caída en los precios es coyuntural, que deberían recuperarse en el 2023 y mantenerse constantes y en ascenso entre el 2026 y el 2035. De acuerdo. Muchas gracias, José. Claro, como siempre. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Bien, amigos, nos toca ir de inmediato y vamos a hablar más de este tema, del último que acabamos de tocar con José González, y es la paradoja del cobre. Porque sí, efectivamente, han caído los precios y ha caído la producción, pero ha aumentado la inversión. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es esto? ¿Cómo nos afecta? De eso vamos a hablar con dos ex viceministros de Energía que ya están en nuestros estudios. Esto es
nuestro comité de crisis de hoy, que llega gracias a Engie Energía Perú. Engie Energía Perú es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica del país y actúa para acelerar la transición hacia una economía carbono neutral. Engie, 25 años generando la energía que acompaña al Perú. Bien, para hablar entonces de la paradoja del cobre en nuestro comité de crisis, tenemos a dos ex viceministros de Minería. Está aquí junto a mí Rómulo Mucho, ex viceministro de Minería, a quien conocemos de hace mucho tiempo, y junto a él Augusto Cauti, también ex viceministro de Minería en épocas más recientes. Señores, bienvenidos al programa. Gracias por estar con nosotros. A ver, vamos a tratar, los hemos invitado hoy para que nos ayuden, por favor, con su experiencia pública y privada, a ver qué significa esto, qué representa esta paradoja. ¿Es algo que debe alegrarnos o preocuparnos? La primera pregunta para ambos entonces es, y en principio para Rómulo Mucho, ¿qué explica para usted, Rómulo, esta paradoja del cobre que acabamos de describir con José González? Mira, buenas noches con todos. Yo creo que no hay que cantar victoria. Ese del 12% es el efecto Quellaveco. Termina Quellaveco, ahora prácticamente ya está en prueba. Yo creo que termina. En agosto o septiembre vamos a llorar porque las inversiones van a caer drásticamente, ¿no? Ya termina la inversión de Quellaveco, también la ampliación de Toromocho. Y los proyectos que estaban programados, inclusive el año pasado, no tienen fecha de inicio de construcción. Ahora, la paradoja para mí más grande en el Perú es cómo en épocas de altos precios no hemos podido aprovechar cuando el Estado inoperante no ha podido controlar la conflictividad social y se ha perdido más de 800 millones de dólares en exportaciones y casi 700 millones de ingresos fiscales, ¿no? Más que todo por la paralización de las bambas y cuajones, ¿no? Y cómo un gobierno antimercado, antiinversión no ha podido aprovechar eso. Máxime que hoy la macroeconomía empieza a debilitarse porque estamos con una inflación más o menos encima del 8% y obviamente que no hay políticas públicas para atracción de inversiones para el futuro, de manera que yo sí me siento muy preocupado. ¿Cuál es la opinión sobre este punto específicamente de Augusto Cauti? A ver, bueno, Oscar, yo creo que un poco en la misma línea, ¿no?, de lo que dice Rómulo y lo que dice José, digamos, sin duda estamos viendo una paradoja relevante para el Perú. Y yo quisiera enfocarla, digamos, cuando escuché el título de la presentación que has hecho, quizás en tres aspectos, ¿no? Creo que hay una paradoja respecto a la actividad minera a nivel mundial, ¿no? La importancia que ha tomado la actividad quizás respecto a unos años antes, donde ya se hablaba de temas más ambientales, de cómo parar la actividad minera, cómo ir en contra de esta actividad por temas de los efectos invernadero, por temas de contaminación. Hoy en día vemos que no hay transición energética, no hay electromovilidad sin los metales que genera la minería, en particular el cobre, el níquel, el litio, el zinc y otros que el Perú además los tiene. Una segunda paradoja creo que tiene que ver con el tema financiero y apunta a Perú y Chile, ¿no? Somos en conjunto el 40-45% de la producción mundial, además de los proyectos mineros a nivel mundial también, y sin embargo vemos que a pesar de que tenemos esta caída en producción, ambos países, quizás Chile por unos factores más de las leyes de mineral, quizás el Perú más por los temas de paradas como lo que hemos tenido en Cuajón, lo que ha pasado en las Bambas por los problemas socioambientales, y sin embargo, a pesar de esta, digamos, caída de producción, se están dando igual estas mayores inversiones, a pesar de que los precios tampoco están, digamos, altos como si estuvieron, digamos, meses atrás, y ahora que hay escasez, en teoría, porque los dos países más importantes están produciendo menos, no se están elevando los precios, ¿no? Ahí hay otra paradoja. Y la tercera creo que es la que nos afecta a nosotros, ¿no? Y ahí creo que sin duda la paradoja peruana es, quizás refraseando lo que decía Antonio Raimondi, ¿no? Estamos sentados en un banco de cobre, ¿no?, que lo podríamos utilizar para generar bienestar y recursos para los peruanos, y no lo estamos haciendo, ¿no? No solo tenemos los recursos ahora, tenemos los proyectos. Tenemos una cartera de 43 proyectos, de los cuales 23 son de cobre, que apuntan a casi el 60% del total de las inversiones o 70% del total de las inversiones que podrían llegar al país con todo lo que estos generan. Así es. Y no estamos haciendo, lamentablemente el gobierno ahí le toca liderar el tema
y se está perdiendo una nueva oportunidad. Ojalá que no sea una oportunidad perdida. Ese es el segundo punto. El 2021 se invirtió en el Perú algo de 441 millones de dólares para exploración minera, lo cual representa el 3.9% de la inversión global que ascendió a 11.200 millones, para que nos ubiquemos en el mundo. ¿Qué podemos hacer, Rómulo Mucho? ¿Qué podemos hacer para aprovechar, porque existen los proyectos, como muy bien menciona Augusto Cauti, existen, ojalá otros países tuviesen esa suerte. Nosotros tenemos, no es que vamos a ver si encontramos, no, hay una cartera, de esa cartera hemos hablado la semana pasada, la cartera de proyectos que están por empezar y los que están detenidos. ¿Qué hacer? Quisiera, me permites, Oscar, culminar la idea anterior. Sí. En economía ya representa la pérdida de casi 0.4% del PBI. Y ahora que ha bajado a menos de $4 la libra, es preocupante. Y todavía con 3.77 todavía podría ser que los precios son relativamente altos, pero si hablamos de 3.50, sí ya tenemos que empezar a preocuparnos porque va a afectar los ingresos fiscales, también la tasa cambiaria y también ingresos de menos dólares, ¿no? Eso para la economía es muy preocupante, ¿no? Respecto a las exploraciones, como sabemos, no es fácil explorar en el Perú. No es fácil hacer exploraciones, fundamentalmente con los greenfields. Los greenfields que son nuevas exploraciones, y esto ha bajado radicalmente, ¿no? Todo lo que mostramos de los 441, estimo que unos 70% son de las exploraciones brownfield, que son especialmente las grandes empresas que destinan recursos muy importantes para poder seguir buscando más recursos, reponer reservas, alargar la vida de la mina y obviamente pues alargar la producción y todo eso. Bueno, lo que queremos es que la burocracia sea cada vez menor y también haya un impulso de políticas públicas del gobierno que dé confianza a los inversionistas. Si bien es cierto, en Toronto se habló muy bien de la ministra y el ministro de Economía, dieron mensajes muy alentadores, pero yo dije en esa oportunidad de que qué pasaba más bien con el presidente de la República y con el premier, ¿no? O sea, una cosa es muy bonita claro. Lo que se dice afuera y acá que no pasa eso. No casa. No calza, ¿no? Pero como decía Augusto, claro, de todos los proyectos, 70% son de cobre, más de 30.000 millones para invertir en cobre. ¿Por qué no avanza Michiquillay? ¿Por qué no avanza Río Blanco? ¿Por qué no avanza Galeno? Son megaproyectos, el mismo Cañariaco de cobre. Y obviamente, terminando Quellaveco, no hay un megaproyecto a la vista de unos... Ahora, pero por eso le preguntaba, yo le pregunto al otro ex viceministro presente en el programa, Augusto Cauti, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo lograr esto? Porque, hay esta discusión, ¿no? Bueno, que los empresarios, pues ellos tienen que apostar y a veces ganan, a veces pierden, pero ¿cómo puede apostar un empresario, invertir, si es que, por ejemplo, ve, y va a pasar mañana, que mañana se le acaba el ultimátum que le ha dado Chalhuahuacho a las Bambas para volver a paralizar las Bambas? Entonces tú, que no eres las Bambas, que no tienes ese tamaño, ¿no es cierto? Dices, bueno, ¿y cómo voy a invertir en el Perú? Entonces, ¿qué hacer, Augusto? A ver, bueno, sin duda, creo que hay dos temas, ¿no? Por lo menos, digamos, hay varios más, pero creo que principales en los temas que has mencionado. Uno, ¿qué hacer con las exploraciones? Yo creo que tenemos que, quizás de una vez por todas, tratar de diferenciar, y acá yo me baso en la parte normativa, quizás de mi formación profesional, en lo que es la definición de la exploración versus las otras actividades mineras. Creo que lamentablemente nos hemos simplificado y estamos viendo siempre a la exploración como una actividad más de las otras que están en la ley de minería: explotación, beneficio, transporte, que son actividades, comercialización, que son actividades que tienen que ver con la etapa de explotación minera. Cuando ya uno sabe la certeza de que hay ciertos recursos, de que hay reservas y de que se va a iniciar una mina en su explotación y por tanto en su beneficio y todo lo demás. La exploración no tiene que ver con esa etapa, la exploración es anterior. La exploración es una etapa de investigación, es una etapa de obtener información para poder justamente ver si hay adelante la posibilidad de hacer una mina o no. En muchos casos, y hay estadísticas de esto, hay mucha evidencia, no la quisiera repetir ahora, pero hay evidencia de que la mayor cantidad, gran cantidad de las exploraciones terminan
no terminan en minas ni en proyectos, ¿no? Entonces son en realidad inversiones de riesgo que además podrían venir al Perú a generar trabajo, a traer divisas, a transferir tecnología, ¿no? Que nos va a servir además como país, y es eso lo que deberíamos aprovechar. Pero para esto creo que nuevamente tenemos que entender esta diferencia de las actividades. Y en la otra parte que mencionas, ¿no? La parte de explotación, sin duda creo que la conflictividad socioambiental sigue siendo el gran tema, y ahí la participación del Estado tiene que ser muy importante, con liderazgo, con proactividad, intercediendo en los problemas, no tomando parte, como ha ocurrido lamentablemente en este gobierno desde sus inicios, ¿no? Donde además se han mezclado las cosas, se confundió a la población yendo a ofrecer cerrar minas por un quizás mal entendimiento de lo que significa esta norma, de cómo se cierra una mina, o qué significa, mejor dicho, un plan de cierre de minas, ¿no? Creo que ese tipo de discursos, lamentablemente la minería es para tecnócratas, es para personas técnicas formadas, es un tema muy especializado y no es para manejarlo políticamente, ¿no? Claro. Con ideas de otra manera. Y ahí creo que está el otro tema pendiente, pero también el Estado tiene que usar sus facultades. El Estado tampoco puede renunciar a poner orden, a generar un ambiente de estabilidad para todas las personas, ¿no? Para evitar situaciones como las ocurridas en los últimos meses, tanto con el caso de Las Bambas como con el caso de Cuajone y en Ayacucho, donde ya se realizaron acciones que no se pueden permitir, ¿no? O sea, lamentablemente ya invasiones... Ya son delincuenciales. Que son delitos, que son ¿no? delitos, Que son delitos, ¿no? Invasiones, quemar campamentos. Creo que también ahí el Estado lamentablemente está renunciando a capacidades que le corresponden por definición de lo que es el Estado, ¿no? Si el Estado no usa... Tenemos en 11 meses 6 ministros del Interior, Dios mío. O sea, por eso es que estamos así. Rómulo, Chile anunció, el presidente chileno anunció hace varias semanas que, en una muestra de transparencia, ¿no? Que la ley, o sea, la calidad, para que sepan todos los amigos televidentes, la calidad del cobre chileno iba a empezar a bajar a partir del 2030. Pero parece que en realidad la cosa es mucho más seria, porque ha empezado a bajar ya. ¿Esto no es otra oportunidad para el cobre peruano? Siempre hemos tenido, más allá de mirar al país vecino del sur, creo que el Perú ha tenido que tomar decisiones trascendentales, importantes, para poder seguir desarrollando proyectos. Habida cuenta que en Chile casi no hay proyectos nuevos. Todo el plan hasta el 2050 son ampliaciones, expansiones. ¿Ya? Nosotros no tienen la cartera que nosotros no tenemos la cartera que tenemos nosotros. Nosotros casi son proyectos nuevos. ¿Y cuál es la ventaja de proyectos nuevos? Que como sabemos, lo destinas una vida de 10, 20 años, 30 años, generalmente con las exploraciones que hablamos en brownfield, o sea, dentro del área, siempre se alargan 10, 20, 30 años. Así es. Cuajone, Toquepala, que empezó en el 60, ¿no? Ya debía estar cerrado. Toquepala tiene para 50 años más. Así es. ¿no? Así es. Y así son los yacimientos. Antamina, yo recuerdo bien, porque he trabajado allí como proveedor de servicios. Antamina era para 21 años, o sea, 2001 arranca, entonces 2022 prácticamente ya debía cerrar. Así es. Antamina ha ido hasta 2040, ¿no? O sea que esa es otra bondad que tienen los yacimientos nuevos cuando se desarrollan, que siempre alargan la vida, y entonces eso para nosotros es una ventaja, y eso inclusive aumenta pues totalmente la cantidad de proyectos que tenemos, la vida que estimamos de todos los proyectos. Y si hablamos en economía, no nos imaginamos, mi querido Oscar, la economía peruana sin la minería por ahora, no nos imaginamos. ¿No? Y habida cuenta ahora que la gran minería, la minería mediana, y todas tienen que tener estrictos cumplimientos con el ESG, que es el nuevo mandato del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y también toda la parte social. Y la gobernanza. E incluye la gobernanza, que es la institucionalidad, cumplimiento de la ley, visión compartida. O sea que es un campo mucho más amplio para poder hacer viable una minería favorable para el país. Antes que nos gane el tiempo, para pedirle a Augusto una última opinión. Hemos hablado del Estado, ustedes han sido viceministros además que han hecho buen trabajo, eso lo sabe todo el mundo.
¿Qué mensaje le puede dar Augusto Cauti o qué consejo, qué sugerencia, por lo que ha vivido en el viceministerio, a los privados? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchos privados con los que yo hablo, muchos inversionistas extranjeros de más de 10 países del mundo, dicen, bueno, pero ¿y el Estado, y el Estado, y el Estado? Y yo lo que les digo es, hey, pero el Estado es malo. El Estado del Perú no ha mejorado, sino ha empeorado. Entonces ustedes tienen que hacer un poquito más. Eso no quiere decir reemplazar al Estado, pero ¿qué pueden hacer, en su opinión, Augusto? A ver, sin duda, no, que reemplazar al Estado no, sin duda el Estado tiene funciones y tiene que cumplirlas, pero sí es cierto que el sector privado también tiene un rol que ejercer en toda esta situación. En particular, creo que en el Perú, en la actividad minera, se trabaja normalmente en lugares remotos, en lugares aislados, en lugares donde no hay presencia del Estado o no hubo durante décadas presencia estatal y donde hay que generar justamente estos cierres de brechas, hay que generar esta infraestructura, hay que generar actividad económica, hay que generar bienestar. Y ahí los privados, con todas las capacidades que tienen, que aportan a las regiones, más allá de los impuestos que los pagan y que son el canon que va a las regiones, que se genera en los impuestos que pagan y las regalías y todo ello, pero también generan transferencias de tecnología a las regiones, generan capacidades logísticas, capacidades gerenciales, preparan proveedores locales que ya están preparados por la actividad minera en estos 10, 15 años donde se han desarrollado minas de clase mundial en el Perú. Entonces, ahí está justamente toda esta otra riqueza que se puede aprovechar y donde los privados pueden ser ya no un buen vecino, sino parte de la vecindad y trabajar de manera colaborativa con el Estado, con las comunidades, con la academia, ¿no? Que creo que es la otra parte importante que también, y con mayor razón creo en estas épocas donde hay lamentablemente pues mucha conflictividad, creo que la parte académica puede aportar esta parte científica, la neutralidad del caso y también colaborar para buscar los espacios de diálogo que se requieren para poder llevar adelante esta actividad. Y finalmente, a la sugerencia que me decías, yo diría, hay un informe que se hizo en el Perú hace ya casi 2 años y medio, el informe final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, donde hay un documento de trabajo realizado por expertos profesionales de distintas tendencias, con distintas miradas y enfoques, donde hay una serie de recomendaciones, algunas veo que se han ido implementando desde ya hace meses atrás, pero creo que hay muchas otras que podrían tomarse, en el caso de las exploraciones, por ejemplo, en el caso de la consulta previa, ¿no? En el caso de temas que son críticos, la generación digamos, de trabajo, de empleo, de dinamizar las economías locales y el uso de los recursos locales. Creo que ahí tenemos el otro gran reto que se vincula con la minería, pero que en verdad no corresponde a la minería, es cómo usar todos estos recursos que se han generado, por ejemplo, con el canon. Este año hay muchos recursos más que el año anterior y ahora tenemos elecciones además. Sí, claro. Y se van a generar entonces estos recursos en un año de elecciones y el otro año la ejecución de estos recursos requerimos que sean de una manera rápida, eficiente, que generen trabajo, empleo para las personas y bienestar. Y ahí creo que está el gran reto, ojalá que en las elecciones también se pueda ver eso. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que hemos compartido muy buenas reflexiones con ustedes. Yo le agradezco mucho a Rómulo y a Augusto el haber asistido a nuestro programa. Nunca vamos a solucionar los problemas del Perú en 15 minutos, pero sus aportes son muy valiosos. Sí, Rómulo, para terminar. Rápidamente, a los empresarios yo les diría que el cobre, los fundamentos del cobre se mantienen a largo plazo fundamentalmente. No pensamos que el gobierno sea eterno, ¿no? Ni los problemas, ¿no? Hay que seguir apostando porque la minería es a largo plazo y obviamente, como dice Augusto, hay que hacer algo más de lo que no se hizo, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Quédense conmigo. Nos vamos al primer corte del programa. Vamos después a volver a propósito de lo que decía Augusto Cauti. La minería las empresas eléctricas, empresas petroleras están haciendo obra social, pero nadie las muestra. Este programa las muestra. Después de la pausa van a ver el reportaje de cómo una empresa minera importante, el Sur, ha ayudado con una inversión grande de 15 millones de soles a construir nuevos colegios para la gente que más lo necesita en el Perú. Volvemos con eso después de la Bolsa de Trabajo y hay mucho más en Tierra Adentro. Nos vemos.
Empezamos la segunda parte del programa de hoy, Tierra Adentro, como todos los domingos a las 7 de la noche por ATV+. Bien, vamos a presentar de inmediato un reportaje. Este reportaje se basa en el tema de la educación. Para nadie es un secreto que la infraestructura educativa en el país en general es una calamidad. Si nos vamos a los sitios más alejados, peor aún. Tierra Adentro viajó a la zona altoandina de Moquegua para ver en vivo y en directo cómo una empresa privada minera y cómo el municipio de Moquegua están tratando de enfrentar el problema juntos. Este es el resultado que les presentamos de inmediato. Transcurridos más de 2 años desde el inicio de la pandemia del COVID-19, el retorno a las aulas escolares de más de 6 millones de educandos se ha convertido en uno de los mayores desafíos que enfrenta el Perú. Más aún, si consideramos que en nuestro país, 7 de cada 10 colegios públicos carecen de adecuadas instalaciones desde hace décadas. Más de 900.000 alumnos de colegios públicos se encuentran en riesgo debido a la mala infraestructura de sus centros educativos. Sin embargo, en el interior de nuestro país existen iniciativas que ayudan a resolver este problema. Tierra Adentro llegó a la ciudad de Moquegua. Y esto fue lo que encontramos. Las imágenes que observamos grafican las deplorables condiciones en que estudiantes de las localidades altoandinas de Moquegua recibían clases en los colegios del estado. Sin embargo, esta agobiante realidad ha quedado en el pasado, pues hoy esas mismas instalaciones lucen completamente renovadas, convirtiéndose en espacios idóneos para el aprendizaje. Esta institución, la 346 que nos encontramos en estos momentos, antes era de esteras, de módulos. Imagínate que en algún momento esta institución, los niños hacían sus servicios en letrinas o silos, ¿no? Este era un cerro grande que para mí era imposible de que hagan un jardín por acá, pero se ha logrado. Yo nunca pensé que mi niña estudiaría en un jardín o un colegio bien implementado, con todas las comodidades para que realice mejor sus aprendizajes, ¿no? Es una felicidad para mí. 3 modernos centros educativos, sin nada que envidiar a los colegios de las grandes ciudades, han sido construidos en la región, lo que ha beneficiado a cientos de alumnos moqueguanos en su regreso a la presencialidad y cuya ejecución fue una realidad gracias a la gestión de la empresa privada. Nosotros el año 2019, cuando asumimos el cargo de alcalde, inmediatamente hicimos mesas de trabajo con Sauder Perú, donde pusimos en marcha el convenio para ejecutar 3 colegios, ¿no? 3 colegios de gran importancia de educación inicial. En ese escenario, estos nuevos planteles educativos han sido implementados con materiales lúdicos como un soporte vital para fomentar el desarrollo de los niños. Ahora nosotros contamos en las aulas con material didáctico, pedagógico y tecnología de última generación para una mejor enseñanza. En estas espaciosas y bien ventiladas aulas, los estudiantes estarán protegidos de las altas temperaturas, un problema que afronta la población sobre todo en ciertos meses del año. Y es que Moquegua es una de las localidades del sur del Perú que reporta altos índices de radiación ultravioleta según informes de CENAMIC. El sol en Moquegua es muy fuerte, entonces los niños tenían que estudiar con ese sol, con las calaminas, ¿no? En ese ambiente de tierra. Que ahora con todo esto del COVID también nos facilita, ¿no?, poder tener estos ambientes con bastante ventilación. Hasta el más optimista moqueguano creía que contar con colegios inclusivos, preparados para albergar estudiantes con necesidades especiales, era un imposible. Pero esto es hoy una realidad. Este jardincito tiene la política de recibir niños con habilidades especiales. Tenemos ambientes, tenemos equipos modernos, tenemos todo lo necesario para poder atenderlos. Los colegios, además de mejorar la calidad de la educación, se convirtieron en generadores de decenas de puestos de trabajo para la población local, durante su etapa de construcción en plena crisis sanitaria. En cada una de las instituciones educativas, el 80% era mano de obra de acá del lugar, ¿no?, de Moquegua. Imagínate el dinamismo económico. Debido al éxito de este esfuerzo mancomunado entre la Alcaldía de Moquegua y Sauder Perú, se están diseñando nuevos proyectos de moderna infraestructura educativa
para albergar a la creciente demanda estudiantil de las zonas aledañas de la localidad. 3 colegios más que ya están en evaluación. Esperemos que en los próximos días nos den el resultado. Son más de 30 millones de soles por responsabilidad social. Es importante el trabajo en conjunto que puedan hacer tanto las autoridades en unión con la empresa privada, ¿no? Esto va a permitir cerrar brechas que a veces no son consideradas en un plan de gobierno. La educación es la mejor herramienta para el desarrollo de un país. Y apostar por modernos y bien equipados colegios, como los que se han construido en esta zona del sur del Perú, es sin duda la mejor inversión a futuro y la garantía de alcanzar la tan ansiada paz social. Bueno, este abrazo definitivamente grafica lo que debería ser la aspiración de todos los peruanos, vivir en paz y en armonía. Felicitaciones a Southern Peru Copper Corporation y al alcalde de Moquegua por este trabajo y además no solo por sino por lo que han anunciado en el reportaje que van a seguir trabajando para mejorar otras infraestructuras educativas en esta zona que tanto lo necesita. Felicitaciones a ambos. Y con esto nos vamos de inmediato a Datos Duros. Datos Duros llega hoy gracias a Viceversa Consulting. Hoy más que nunca las empresas necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades para alcanzar la ansiada licencia social, pero también reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones, asegurando así la sostenibilidad y rentabilidad de sus proyectos mineros, petroleros y energéticos. Por eso y para eso, desde hace 20 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Desde hace 4 meses estamos con ustedes aquí en ATV Más todos los domingos de 7 a 8 de la noche con repetición de 9 a 10 de la noche. En el programa una de las características es este segmento, Datos Duros. Datos Duros es realizado en base a la información que nos proporciona en carácter de exclusividad el Instituto Peruano de Economía, que es sin lugar a dudas uno de los think tank más importantes de nuestro país. Con ellos intercambiamos ideas semana a semana, a ver qué podemos mostrar a los amigos televidentes que sea de fácil entendimiento para saber exactamente cómo es que funciona la cosa económica y cómo es que la industria extractiva, de manera particular, está aportando a la economía y el bienestar de todos los peruanos. Hoy vamos a hablar de la metamorfosis energética. ¿Por qué? Porque lo dijo muy bien el viceministro Augusto Cauti hace unos instantes en el programa. Es imposible, ojo, a los ambientalistas, es imposible cambiar la matriz energética, o sea, pasar a las renovables, sin contar con la minería. Es imposible. Eso quede claro. Para hacer posible, por ejemplo, el paso a los autos eléctricos se necesita más cobre. Para hacer posible y más litio. Para hacer posible justamente que todo, hasta los aviones, ¿no es cierto?, cuenten con nueva energía, todo pasa por los minerales. Por lo tanto, vamos a describir muy rápidamente de qué se trata esto. Primera lámina. Miren ustedes, estos son datos duros, por eso le llamamos datos duros al segmento. Durante los últimos 20 años la generación eléctrica se triplicó en el Perú. Miren ustedes, se triplicó. Este crecimiento ha sido posible en buena parte a partir de la entrada en operaciones del gas de Camisea, que al principio fue súper criticado, le cayeron juicios que duraron como 10 años a todos los funcionarios que dieron la buena pro para empezar Camisea. Ojo, no olvidemos. Miren ustedes la columna roja o naranja, como la vean ustedes en su televisor del medio. Eso es Camisea. O sea, quitamos Camisea y ese crecimiento de energía eléctrica no sería el que hoy estamos disfrutando. Segunda lámina. Este es un crecimiento imparable. Miren ustedes, la electrificación en el Perú pasó de 74% en el 2003, aquí está, hay una flecha ahí que dice inicio de Camisea, a 96% en el 2020, o sea, desde el inicio de Camisea claramente. En ese periodo hemos sufrido terremotos. Quiero recordarles a todos que en ese periodo, desde el 2003 para adelante, el Perú ha sufrido terremotos, ¿no?, como el de Pisco, el fenómeno del Niño con inundaciones, vacancias de presidentes, cierres de Congreso. A pesar de todo eso, por eso somos tercos optimistas en este programa, contra la mayoría que dice que el mundo se va a acabar y que nos debemos ir del Perú, ¿no es cierto? Vámonos del Perú, por favor.
A pesar de todo, el sector eléctrico ha crecido de manera imparable. Y quiero decirles por qué. ¿Por qué ha crecido el sector eléctrico? No solamente porque la demanda ha existido, o la oferta, perdón, sino porque la demanda se lo ha pedido. O sea, el Perú está creciendo, la industria está creciendo, a pesar de nuestros políticos, ciertamente. Bien, la tercera lámina. El factor de ICMC es muy importante. Miren ustedes, este avance ha sido más rápido en el sector rural. Este ya es un acercamiento al tema rural, porque claro, algunos de ustedes podrían decir, bueno, eso será Lima. No, no, no. Vamos a la zona rural. El avance ha sido más rápido aún, donde la población rural con electricidad pasó de 18% en el 2003 a más del 84% en el 2020. No me he equivocado, 84%. Y pensar que todavía hay quienes repiten que el modelo económico no funciona. Por supuesto que tiene defectos. Por supuesto que faltan mejorar muchas cosas. Por supuesto que hay que desaparecer los monopolios y los oligopolios. Por supuesto. Pero de que ha crecido y que nos ha beneficiado incluso a los que viven en el mundo rural, estos son datos duros. Por eso se llama así el segmento. No es la opinión de Oscar Díaz, de la opinión del equipo de Tierra Adentro. No, señores, son datos del IPE. Y miren lo atrasados que estábamos respecto a Chile en este gráfico. Miren arriba esas líneas que ven arriba. Son Chile, Colombia, México y Brasil. Miren dónde estábamos nosotros y cómo, gracias al inicio de Camisea, hemos podido repuntar. Y finalmente, la última lámina habla de la inexorable transición energética de lo que hablamos. Los países con mayor progreso en su transición energética presentan mejores resultados en competitividad, lo que contribuye a un mayor crecimiento y niveles de ingresos. No seremos, amigos televidentes, Suecia, que está a la vanguardia, ahí como vemos, arriba, ¿no? Qué envidia. Pero estamos en ese camino, estamos en esa ruta, a pesar de Pedro Castillo, a pesar de Cerrón. Entonces, por eso siempre digo, si hemos sobrevivido a la dictadura militar de Velasco, al gobierno hiperinflacionario, el primero de Alan García, a Sendero Luminoso, a la dictadura corrupta de Fujimori y Montesinos, por favor, señores, el gobierno de Perú Libre no nos va a tumbar. El Perú es más grande que sus problemas y aquí yo les demuestro, domingo a domingo, en este programa, que eso es una realidad y no es una entelequia y no es solamente un sueño. Bien, y ahora me toca recordarles que nosotros tenemos redes sociales. Tierra Adentro tiene redes sociales, ustedes pueden seguirnos. También pueden sintonizar el programa en nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú y en todas las redes sociales que ustedes están viendo. Así que pueden seguirnos los que tengan información para compartir con nosotros de la que solemos presentar en el programa. Pues nada, solamente tienen que acercarse o a conectarse con nosotros a través de las redes y será un placer poder atender algunas de estas propuestas. Bien, con esto nos vamos ahora sí al dato siempre interesante de Volver al Futuro, que es este segmento de Pase a Comercial en el cual les damos un dato que a ustedes siempre los sorprende, sobre lo cerca que está el futuro. Y a veces yo digo, ¿para qué hablamos de futuro? Ya es presente. Ya se inventará una palabra que quiera decir casi las dos cosas. Bueno, nos vamos con el Volver al Futuro, la última pausa y regresamos con una entrevista que estoy seguro va a ser de mucho interés para ustedes. Volvemos. Bien, entramos al último bloque del programa. Pero no quiero olvidar comentar que nosotros desde hace 2 años ya tenemos un podcast que se llama Cara y Sello. El podcast de Cara y Sello que sale todos los lunes en la tarde. Ustedes pueden verlo a través de YouTube o ahí ven la lámina o también escucharlo a través de Spotify. Este es un análisis semanal que realizamos con José González desde Nueva York y Juan Carlos Ruiz desde Lima y quien les habla para analizar la cosa política y económica del Perú y el mundo en 15 minutos. Si ustedes quieren saber exactamente lo que está pasando en el Perú, escuchen el podcast de Cara y Sello, será un placer que nos acompañen. Dicho esto, debo presentar de inmediato la entrevista del cierre que llega gracias a Lavalier.
Bien, para la entrevista del cierre contamos con la presencia de Luis Oré, es un experto en asuntos sociales, negociación, prevención de conflictos y senior partner de Viceversa Consulting. Buenas noches, Lucho, bienvenido al programa. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Luis, te invitamos porque, bueno, tenemos un tema caliente, una papa caliente. Mañana, lunes 11 de julio, es el deadline del nuevo ultimátum que le han dado organizaciones de Chalhuahuacho, vecinas al proyecto Las Bambas, para que si no se echan a andar algunas de las cosas que se acordaron con el propio Estado, y reclaman mucho, he leído su manifiesto al Estado, sobre todo, más que a la propia empresa, dicen, vamos a de nuevo tomar medidas de fuerza. Dime, en este clima, tú que eres un experto con años en este tema, ¿se puede realmente echar a andar, hacer viables los proyectos desde el punto de vista privado y desde el lado estatal? La respuesta simple y fácil, directa es sí, pero necesitamos procesos adecuados para integrar múltiples intereses sociales, políticos, económicos, culturales, pero tenemos que cambiar la dinámica. Necesitamos una dinámica diferente para convertir a empresa y a comunidades en aliados estratégicos para lograr actividades económicas y desarrollo local. O sea, sí se puede ganar mayor producción minera y bienestar general. Te hago la pregunta directa, ¿es cuestión de dinero? No es cuestión de dinero. Hay plata, pero ¿cómo se administra la plata? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se administra? ¿Quién la administra? ¿Quiénes participan en esas tomas de decisiones? Es fundamental el relacionamiento temprano y que las comunidades crean y sientan que van a estar mejor de lo que estaban antes de que llegue un proyecto. O sea, tienen que ser vistos como buenos vecinos que contribuyen al desarrollo y no como algo que trae intranquilidad a la comunidad. Porque primero tenemos que abordar el temor, o sea, sus preocupaciones, y luego los beneficios. Porque si están preocupados o tienen miedo, difícilmente van a poder comprenderse los beneficios que puede traer unos Ahora, está pasando algo, Luis, que no sé si compartes la lectura conmigo. El discurso de los conflictos mineros, que antes era ambiental, ¿no? O parecía por lo menos ambiental, ¿no? Nos están matando, ahora son gente que quiere convivir con la mina, como en Las Bambas. No es que han dicho se van, que quieren minería. O en Cuajone, que sorpresivamente después de 42 años le hicieron este problema a Sauder. Pero no es el tema ambiental, ellos también quieren minería, sino ha trocado. Es que está pasando en el mundo y está pasando en el Perú que la gente también quiere ser partícipe de, digamos, de ese éxito, ¿o no? Todos quieren estar mejor de lo que estaban ayer o de lo que estaban sus padres. Todos quieren un mejor futuro para sus hijos. Entonces, no es cuestión de, sí, pueden haber preocupaciones ambientales, pero para eso tenemos comités de monitoreo participativo en que puedes abordar esas preocupaciones. Pero la pregunta es cómo se está invirtiendo, con qué celeridad, con qué frecuencia, por qué no creamos estos consejos consultivos comunitarios para que sea un espacio multiactor para decidir juntos qué tipo de proyectos queremos, dónde los hacemos, qué necesidades tenemos. Ahora, ¿qué está fallando en las empresas? Las empresas dicen, oye, el Estado no me acompaña, pero hacen su esfuerzo, pero algo no funciona. ¿Qué en tu experiencia, porque tú has estado también en el lado del Estado, los has tenido al frente como PCM, ¿qué falta? ¿Qué les aconsejarías a las empresas? Creo que falta alineamiento interno dentro de las mismas empresas. Hay empresas con buenas oficinas, equipos de relaciones comunitarias y otras no tanto, ¿no? También depende del enfoque, cómo se aborda este trabajo de involucramiento multiactor, que tiene que tener un pensamiento de beneficios mutuos, porque solo pensando en beneficios para unos y otros se pueden construir relaciones de largo plazo. Y digo que alineamiento interno porque algunos ven este enfoque de, oye, hay un conflicto, anda, resuélvelo y regresa. Y uno regresa con un acuerdo y le dicen, oye, qué bruto, ¿cómo llegaste a ese acuerdo? Oye, no nos hemos preparado anteriormente al interno para definir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué queremos, cómo queremos proceder. Ahora, en el caso de las empresas, yo veo un cambio, yo veo que hay una creciente preocupación por, digamos, por entender mejor a lo que está pasando en el área de influencia directa e indirecta. Pero hay un factor que ha aparecido nuevo y que muchos no creían que no iba a aparecer, el factor político, ¿no? Si tú hablas de política con las empresas mineras, petroleras, les has dicho una lisura, ¿no? Y dicen, no. Y yo lo que estoy diciendo,
es mi opinión, pero quisiera conocer la tuya, es, señores, la política ya entró, ya está. Y ahorita se vienen las elecciones municipales. Todos tienen que hacer mapeos de stakeholders, todos tienen que hacer diagnóstico situacional, todos tienen que saber exactamente cómo el amor cuando uno va, ¿no? Está cortejando a su nuevo, tiene que saber pues, cuáles son sus gustos, qué música le gusta. Tienes que saber un poco de la persona. Y en este caso, si estás haciendo minería ahí, o petróleo, o electricidad, pues tienes que conocer el entorno, ¿no te parece? Es básico. O sea, para conocer al otro primero tienes que escucharlo, con la intención de entenderlo, no escucharlo para refutar. Tienes que escucharlo para conectar con el otro. Cuando conectas con el otro empiezas a construir confianza y te puede contar lo que es importante para uno. Entonces, es... Empatía. Para empezar, empatía. Es la capacidad de entender profundamente al otro, que es básicamente empatía, ¿no? Es capacidad de conectar con el ser humano. Pero si tienes funcionarios de empresas o funcionarios del gobierno que llegan con una actitud muy soberbia, arrogante, o sea, yo he visto situaciones en que funcionarios de unos ministerios llegan y hablan no de una manera que conecten bien con el otro, ¿no? O sea, claro. Y uno ve mucho en los representantes, por ejemplo, de las comunidades que no son cucos, tú y yo lo sabemos porque trabajamos además en estos temas en Viceversa de hace 22 años, no son cucos, son gente a la que tú puedes hablarle, que quieren respeto para empezar. Ojo, siempre hay los bandidos, ¿no? Siempre hay los bandidos en todas partes, ¿no es cierto? Sí. Los que quieren dinero, sacarte, pero en general es gente buena, que si tú le dices la verdad, te responde bien, ¿o no? Es que el secreto yo creo que es respeto, y siempre hablo de respeto con doble T. T de trato, trátame igual, y de transparencia. No me mientas, pues si dices que vas a hacer A, haz A. Si dices que no puedes hacer B, dime, no puedo hacer B. Claro. O sea, yo voy a responder bien, pero sé genuino conmigo, ¿no? Claro. No me cuentes. Claro, eso es bien importante. Ahora, tú sabes que yo veía, cuando hablaba ahora con los viceministros, con Augusto Cauti, el tema de, por ejemplo, la prevención, ¿no? Lo que pasa es que el ministerio, antes de salir al aire, me decía, es que el Estado no es una persona, no es un viceministro, no son dos, es todo un equipo, y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Es más, ha empeorado. ¿Eso qué retos le significa a las empresas privadas? Para terminar ya, porque me anuncia que nos estamos acabando el tiempo. O sea, el Estado debería generar procesos adecuados para integrar todos estos intereses y facilitar inversión y respeto del ambiente y todo esto, ¿no? Pero si el Estado no hace su chamba, las empresas sí pueden hacer. Por ejemplo, has hablado de respeto. ¿Por qué no una empresa puede conversar con la comunidad y elaborar de entrada o llegamos a un código de conducta para ver cómo los funcionarios de la empresa se comunican o interactúan con la población? Oye, no creo en la información que ha generado la empresa. Hagamos procesos de búsqueda conjunta de información. ¿Qué información hay, qué no hay y qué información necesitamos para tomar decisiones con información que sea creíble y confiable? Y yo sí, sinceramente creo que enmarcar el ciclo minero en un proceso de construcción de consenso, empezando con este mapeo de actores, con una evaluación de actores, intereses y situación, sí puede generar la viabilidad social de los proyectos. Claro, porque, digamos, ya no nos sorprenden algunas actitudes, porque ya las tenemos, digamos, analizadas y las hemos podido, digamos, evaluar con el equipo, que es lo importante, ¿no? Claro. Porque el factor sorpresa es terrible. Bueno, muchas gracias, Luis, por haber compartido esas reflexiones con nosotros. Quédate conmigo para despedir el programa con la frase célebre de esta semana. Es de Claude Lévi-Strauss. Dice, sabio no es quien proporciona las respuestas verdaderas, sino quien formula las preguntas verdaderas. Qué importante. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en Tierra Adentro. Esto ha sido todo por hoy. Oscar Díaz les dice hasta la próxima semana. Nos vemos en este canal ATV+, en este subprograma Tierra Adentro. El próximo fin de semana la hora es la misma, 7 de la noche. Hasta entonces, si Dios quiere.